Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa el día de hoy tomando como base la columna de nuestra buena amiga Gladys Pérez Maldonado del día de ayer con relación a la conmemoración del Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. Esto, como sabemos, el tema del aborto es un tema polémico, complicado, donde hay muchas vertientes y sobre todo posturas a favor, pero también hay posturas críticas y en contra de esta acción. Vamos a escuchar, sobre todo aquí es importante y para eso estamos, abrir el espacio a las distintas voces y los distintos posicionamientos para este tipo de temas y nos da gusto recibir el día de hoy aquí en el programa al ingeniero Francisco Ávila Camperos, el exalcalde de Veracruz y también colaborador aquí en esta casa editorial en Grupo FM. Ingeniero, muy buenas tardes. Hola, Jorge Luis, qué gusto saludarte, a tus órdenes. Gracias por Igual, la oportunidad. igualmente, ingeniero, y bueno, pues me comentó usted, no ve de esta forma como una parte que hay que exaltar el tema del aborto legal, seguro y gratuito, que es parte de lo que expuso el día de ayer Gladys Pérez Maldonado. Nos gustaría escuchar su punto de vista, ingeniero. Muchas gracias por esta oportunidad que me das para mostrar la otra cara de la moneda. Mira, normalmente se ha vuelto algo de moda promover el aborto, al que algunos consideran el embarazo precisamente como si fuese una enfermedad y esa enfermedad tiene que curarse con la pérdida o el sacrificio de un ser humano inocente. Quiero recordar a nuestros amables radioyentes que eh, pues durante muchos años esta práctica fue severamente sancionada por nuestras leyes porque consideraban que esto era simple y sencillamente un asesinato de un ser humano indefenso, de un ser humano que merece protección, de un ser humano que no tiene voz ni voto, que para poder condenarlo a muerte tiene que ser primero, de acuerdo con las leyes, oído y vencido en un juicio. Y aquí no ha sido ni oído ni vencido, simplemente es una moda impuesta desde el exterior como una forma de controlar la población. Y me parece a mí que es algo sumamente cruel porque deshumaniza al ser humano. Vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, matar a un animal, donde tomar huevos de tortuga de un nido es penado severamente, eh, inclusive no solo por las leyes, sino cuestionado también con mucha severidad y con mucha razón por la comunidad. Pero en este caso, que se trata de una vida humana independiente de la madre, depende temporalmente de ella, pero no forma parte de su cuerpo, pues alguien decide que hay que sacrificarlos. Me parece un acto de extrema crueldad y un acto impropio de una comunidad pensante que reflexiona que estamos en pleno siglo XXI y que hay maneras de evitar un embarazo no deseado. Entonces, sacar como conclusión que la forma de que la mujer se desarrolle plenamente, con que no vaya a tener un problema que ponga en riesgo su vida, hay que sacrificar a un ser humano diferente a ella que vive temporalmente en el seno materno. Y tan es diferente a ella que una mujer puede dar a luz un varón, una mujer puede tener un tipo sanguíneo diferente al del hijo. Entonces, o la hija. Esas personas que inclusive promueven el aborto como una forma de defensa de las mujeres, pues olvidan que la mitad, cuando menos, de seres vivos abortados son niñas. ¿Quién habla por ellos? ¿Quién los defiende? Cuando la presión política y a veces presión mediática hace que las personas cambien de forma de parecer. Entonces, como conclusión, lo que antes era ilegal, ahora lo están volviendo legal. Yo estoy de acuerdo que una mujer que aborta no se le sancione, ya bastante tiene con cargar sobre su espalda el remordimiento de haber asesinado a su hijo con premeditación, alevosía
ventaja y traición. Esto no lo dicen las personas que promueven el aborto, inclusive hablan con un eufemismo de lo que viene siendo una interrupción del embarazo. Yo quiero decir que interrupciones es, por ejemplo, cuando un partido de fútbol se interrumpe para continuar después. Interrupciones cuando hay un proceso industrial que se interrumpe para continuarlo después. Pero en este caso no puede haber continuidad por una simple razón. Lo que se hace es matar a un ser vivo. Ya no hay continuidad después. Por lo tanto, eso de interrupción es un eufemismo para ocultar la verdadera intención, que es asesinar de manera muy cruel a un niño con el contubernio de la madre y con el contubernio del varón que lo engendró y que de manera cobarde acabó abandonando a la mujer después de haberla embarazado. Me parece que debe ser penado, esa persona debe ser castigado porque es un delito embarazar, o debería de ser un delito embarazar y dejar a la mujer y al niño que viene en camino, que finalmente es hijo también del que abandona, a su suerte. Entonces yo creo que el reflexionar sobre estas cosas nos debe de llevar a un análisis sereno, menos político y sobre todo más humanista. Eh, y para quienes creen en Dios hay uno de los mandamientos que dice con toda claridad, no matarás. Así es que le pongan como le pongan, le, le, le creen atenuantes como pretenden hacerlo algunos legisladores. Eh, Finalmente, las leyes humanas nunca pueden estar por encima de la ley natural, de las leyes divinas. Creo que ahí hay una controversia que debe de analizarse con bastante sensatez, con bastante ecuanimidad. Y repito, si la vida del ser humano es dada por el creador, el ser humano no tiene derecho a quitarla. Dentro de los absurdos que hay es que, por ejemplo, un individuo que comete delitos, vamos a pensar en un asesino serial, y además confeso, resulta que esa persona que debía de ser castigada con bastante severidad por los crímenes cometidos, pues simplemente se le condena a cadena perpetua, pero no se le asesina. La pena de muerte en México está prohibida. ¿Cómo es posible que pensemos en asesinar a niños inocentes? Y otra cosa que también los promotores de del aborto, no explican: aborto libre, seguro y gratuito. ¿Qué significa gratuito? Que a la mujer que quiera abortar, nosotros los ciudadanos, inclusive quienes estamos en contra del aborto, tenemos con nuestros impuestos que pagar el, el procedimiento quirúrgico que conlleva a practicarle a esa mujer un aborto. Me parece gravísimo que todavía, tras de que alguien, por las circunstancias que sean, se embarace y ya no quiera dar a luz al hijo que lleva en sus entrañas, todavía los ciudadanos les tengamos que pagar el, los gastos médicos que origina un aborto. Creo que hay muchas familias, muchos matrimonios que por razones naturales no pueden tener hijos y que recibirían en adopción con mucho gusto a un ser humano vivo, a una criatura inocente rechazada por la propia madre. Creo que, creo que tenemos que pensar en salvar la vida de la madre, pero también salvar la vida del hijo que viene en camino. Ese es mi comentario, Jorge Luis. Ingeniero, nada más hacerle un par de preguntas sobre esto, porque como ya lo comenté hace un momento, es un tema polémico, por supuesto, tiene muchas aristas. Una de las principales que marcan en las personas que están en pro del aborto es parte de las consecuencias que pueda haber, por ejemplo, en una mujer cuando el producto es por una violación. Ese es uno de los más recurridos. Cuando la mujer es violada y queda embarazada y no quiere, por supuesto, tener
un hijo de una persona por la cual recibió una agresión, literalmente y directamente. Y la otra también es cuando la mujer, por cuestiones de salud, se puede ver mermada precisamente su vida si el niño o la niña que viene en camino se llega a lograr. Entonces, son dos puntos donde también existe esta parte de los cuestionamientos y sobre todo los posicionamientos o los argumentos que dan los que están a favor del aborto. ¿Usted cómo ve bajo estas perspectivas, Yo ingeniero? creo que esos dos atenuantes, si les queremos llamar de alguna forma, ya los contempla la ley. En caso de violación, en caso de que la madre corra peligro o corra peligro la vida de la madre, lo contempla la ley. Lo que pasa es que ahora se quiere extrapolar esas dos condiciones a otro tipo de cosas. Es que va a afectar el desarrollo emocional de la madre, pues ¿para qué se embaraza? Así de sencillo. Si está ejerciendo su libertad, que no ejerza su libertinaje. Así de simple. Al pan, pan y al vino, vino. Alguien lleva una vida descocada, lleva una vida de desorden, queda embarazada y luego quiere que la sociedad pague la intervención necesaria para provocarle un aborto. También yo creo que en ese aspecto la mujer tiene que cuidarse más. Miren, ahora hay más información, ahora hay más anticonceptivos, bueno, hay anticonceptivos, hay información desde la escuela de cómo evitar los embarazos y se siguen embarazando y sigue aumentando el número de abortos. Yo creo que el tema de los dos atenuantes que mencionaste al principio, como es la violación y se pone en riesgo la salud, la vida, más que la salud, la vida de la madre, son prácticamente excepciones. La gran mayoría de los abortos que se producen en México, y son cientos de miles, pues resulta cientos de miles al año, si no es que millones. Pues simplemente son esos casos que menciono, son minoría. La gran mayoría es por otras circunstancias. Entonces, si triunfan los abortistas, pues lo único que vamos a decir es que, o que podemos prever es que la sociedad entrará en decadencia y lo que sigue después es la eutanasia. Y me parece además absurdo que una persona que no fue abortada, que tuvo una madre generosa que le permitió vivir, ahora vote, promueva que alguien sí aborte. Pues es muy fácil pedir perjuicios para terceros cuando uno no los recibió. Creo que, creo que hay que llamar un poquito más a la comunidad, a la congruencia, a la reflexión, a no perder el sentido de lo que es caridad, de lo que es solidaridad, de lo que es responsabilidad. Dios le da al ser humano la capacidad de engendrar vida nueva. Me parece que si Dios da esa capacidad, el ser humano no tiene el derecho a quitarla. Y prueba de ello es, insisto, está en México prohibida la pena de muerte. ¿Por qué defendemos a un asesino serial confeso de que no se ha ejecutado? Inclusive en Estados Unidos, cuando hay un sentenciado a muerte, el gobierno mexicano, sobre todo si es un connacional nuestro, el gobierno mexicano mueve relaciones, mueve influencias, manda abogados para abogar por esa persona para que no sea ejecutado. Lo cual me parece bien. La vida hay que defenderse o hay que defenderla, pero esa misma posición no se aplica en el caso de los niños no nacidos, lo cual me parece un acto de excesiva crueldad y de deshumanización de nuestra sociedad. Muy bien, ingeniero, pues le agradezco mucho que se haya comunicado con nosotros. Todos tienen la voz, por supuesto, en este programa y bueno, pues usted también colaborador de Grupo FM, pues esta es su casa, ingeniero. Y mañana vamos a volver a platicar con usted porque también tiene otra precisión que hacer, pero ahora ya en el ámbito político electoral, pero ya lo estaremos platicando mañana, ingeniero. Muchísimas gracias. Con mucho gusto te agradezco la apertura que me haces favor de tener.
Te mando un abrazo muy fuerte y agradezco las atenciones que siempre generosamente me brindas. Muy amable, Jorge Luis. Al contrario, ingeniero, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Ávila Camberos, exalcalde de Veracruz y también colaborador de esta casa editorial Grupo FM. Con esto vamos a cerrar el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Mañana vamos a estar con más conexión de análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.